Una reflexión de José Mujica, uno de los presidentes de izquierda verdaderamente democráticos en el continente socialista en serio, muy humilde en su forma de vivir antes y después del poder, que se llevó igual de bien con Fidel Castro que con Barack Obama. Y a propósito de esta reflexión, a propósito de esta crisis, compartió con el mundo esta reflexión. Queridos amigos de la Deutsche Welle, desde el sur, medio compartimentado en el medio de una chacra, hace más de 20 días sin salir, porque soy un viejo, porque tengo problemas inmunológicos, porque estoy cerca del hoyo y porque amo la vida y no quiero facilitarle a la guadaña que me lleve. Por todo esto, he tenido tiempo para leer cuánto analista anda por ahí ganándose la vida. Y me sorprende. Hay gente que está viendo que hay falta de liderazgo, particularmente en el mundo rico. Que estamos en una época globalizada. Que este virus es la cosa más globalizada que se ha visto. No deja títeres con cabeza, países ricos, pobres y lo que fuere. Que no tenemos herramientas y que no podemos coordinar políticas comunes del punto de vista mundial. Pero la falta de liderazgo no es porque los hombres sean, y las mujeres, inferiores. Son porque el poder, hace rato, la esencia del poder ya no está en la representación necesaria de los gobiernos. Los gobiernos corren de atrás. La esencia del poder está en la fenomenal concentración de la riqueza, que aparentemente no está en la cuestión. Quienes aparentamos tener poder político en determinado momento, cada vez lo tenemos menos. Entonces, primer asunto. Segundo asunto, muchos años criticando el Estado. Porque por un lado hubo un modelo estatista, tipo soviético, que creyeron que lo resolvían todo con el Estado. Y la otra cara, surgieron los ultra recontra liberales, que en el fondo no son liberales, porque se abrazan a cualquier dictadura, que creen que el Estado tiene que poco menos que reducirse a una cosa mínima. Y cuando las papas quemaron, como ahora, todo el mundo recurre al Estado, que me den, que tome disciplina, que esto, que el otro. Pero nos hemos pasado bombardeando el Estado en vez de luchar, de empezar a entender unos y otros que las sociedades modernas son cada vez más complejas y que renunciar al Estado es imposible, y entonces la verdadera lucha es que hay que luchar por tener lo mejor dentro del Estado, porque en realidad es el valor colectivo que tenemos, que necesitamos. ¿Y por qué se acudió el Estado? Porque el mercado no puede arreglar esto, porque necesitamos políticas globales, porque alguien tiene que tomar decisiones en el acierto o en el error, porque tenemos que respetar esas decisiones, porque tenemos que movernos como colectividad y no que cada loco haga lo que le parezca de acuerdo a sus intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que alguna cosa de sabiduría tenemos que aprender de esta crisis. Pero no pensemos que esta crisis pasa a la vuelta de la esquina. Que pasado mañana vamos a volver a un mundo perfecto donde nos juntamos, nos abrazamos, nos besamos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos juntamos multitudes en una cancha de fútbol y algo por el estilo, sino que probablemente durante mucho tiempo estemos expuestos a este peligro y ya el mundo no será igual, tendremos que aprender a funcionar en una forma distinta.
pero ¿cuánto nos va a costar y el precio que vamos a pagar? Hasta el día que la ciencia nos dé un conjunto de respuestas que hoy estamos lejos de que estén al alcance de la mano. También puede servir para que el Sapien sea un poco más humilde y aprenda que a la naturaleza hay que acompañarla y hay que respetarla. Bien, estaba buscando algo de comida. Perdóneme, tengo una acotación muy breve que hacer. Primero, darle crédito a la Deutsche Welle. Esa fue una declaración, como lo recordó el expresidente Mujica, la Deutsche Welle, que olvidé mencionar. Segundo, en su caso, durante la presidencia de Uruguay, ¿por qué funcionó ese principio? Porque fue un hombre honesto y humilde, y sigue siéndolo después de ejercer el poder. Porque fue un gobierno casi sin corrupción. Tercero, el Estado uruguayo no es obeso como el ecuatoriano, lo cual le permite ser más eficiente. Y cuarto, lo ideal es que el Estado se dedique, porque los ejemplos en el mundo sobran, a aquello que la empresa privada, por su afán de lucro, no debería monopolizar, por lo menos. Seguridad, servicios públicos, y eso limitadamente. Salud y educación para quienes no tienen recursos. Y digo servicios públicos limitadamente porque después de vivir 22 años en Guayaquil, en el caso de la provisión de agua potable, me consta a mí que el agua y la concesión con Interagua es de las mejores, a un precio de agua que casi todo el mundo paga, con una cobertura de 98%, mucho menos cara que la que antes llegaba a los sectores populares porque la manejaba el Estado, y en donde por lo menos cada 15 días tendría que comprar, o cada semana, un tanque desde a 15 a 30 dólares. Ahora esos sectores populares, la mayoría, si no casi todos, tienen medidor y pagan un consumo mínimo de agua promedio entre 10 y 15 dólares. El servicio más caro es el que no se tiene. Los extremos son los que hay que evitar. Aquellos que piensan que el mercado y la empresa privada resuelve todo, no es cierto. Ese es un fanatismo. Así como aquellos que creen que el Estado planificador y centralista arregla todo, tampoco es cierto. Ahí tienen la Revolución Cubana. Ahí tienen Corea del Norte. Son casos extremos, uno más cercano, Nicaragua. Ahí tienen a Nicaragua. Recién el martes pasado, ¿ya? Daniel Ortega y la dictadura con que gobiernan ambos aceptaron restricciones para la población. Ojalá, después de esta experiencia, encontrásemos en el Ecuador, no diría que un equilibrio, porque eso es imposible, sino una vía para ir prestigiando el Estado, racionalizando lo que el Estado cubre, para a la vez prestigiar la iniciativa privada, cuyo afán de lucro no debe ser el único motivador. Eso es lo que quería hablar con Roque Sevilla, y le pedí insistiendo que explique, y seguramente será el lunes. Roque cree que los valores de las empresas a partir de ahora van a cambiar, o deben cambiar, que no debe ser rentabilidad el primero como ha sido hasta ahora, con los pretextos que tienen. Sí, si no soy rentable no puedo mantener mi planilla de empleados, no puedo pagar los impuestos, no puedo reinvertir y crecer. Está bien, pero ganar siempre más y solo ganar no puede ser el afán exclusivamente de una empresa privada. Hace rato se ha venido hablando de responsabilidad social y todavía muchos no la practican y otros no la entienden. Si después de eso las lecciones no quedan claras y nosotros no las empujamos y en algunos casos no las imponemos, esta experiencia no habrá servido de nada. Me voy a referir a un último ejemplo. El Hospital Eugenio Espejo acaba de perder su director, quien se fue ayer con una carta de protesta denunciando que lo sacan por los círculos de corrupción que siguen siendo los mismos. ¿Y saben cuál ha sido la respuesta de algunos partidarios del gobierno? Era correísta, y sacaron enseguida una lista, y no sé si la ponemos después. Durante 10 años fue asesor de Correa. El pretexto de que alguien fue correísta no sirve. Primero, si fue correísta, porque fueron tan torpes en tenerlo ahí. Tercero, correístas son también los médicos y las enfermeras que salieron el jueves a protestar, ya dando la cara con carteles y todo, diciendo lo que faltaba
a ese hospital. Cuarto, han tenido 3 años para cambiar los correístas en ese hospital. Quinto, nunca han dicho nada respecto a por qué en muy poco tiempo y muy pocos meses 3 gerentes y 2 directores. Así que ya dejen el pretexto del correísmo. Y si hablan de que fue correísta, ustedes están llenos también de correístas en el gobierno. Y en Carondelet está la ex ministra de Justicia del correísmo, Johanna Pesantes, quien según quienes están cerca sigue allí porque es una eminencia jurídica para hacer leyes. Entonces, el pretexto del correísmo, párenlo. Así como hubo quien cometió el error de apoyar a este tirano en segunda vuelta y desde el 15 de enero del 2007 le dijo lo que era. Y me dijeron que era muy prematuro. Y me he empeñado en seguir en este país cuando me he podido largar. Y he podido ser enjuiciado y he sido perseguido sin chistar una sola vez, sin victimizarme, denunciándolo. ¿Ok? Así es como algunos cometimos ese error y lo vamos a pagar hasta el fin de nuestros días porque siempre me lo van a enrostrar. Los errores cuestan por 1, los aciertos cuestan por 1000. Hay otros que convivieron con ese grupo y que lo siguen tolerando. Párenla. Y una última cosa para el presidente de la República, ya que esto tiene que ver con él. Señor presidente, saque los correístas de su entorno ya. Segundo, señor presidente, ha quedado en claro que estamos en sus manos. Marco Flores explicó ayer lo que ha hecho de barbaridad su ministro de Finanzas mentiroso, lo que pasará en el evento de que pague 811 millones de dólares en intereses en agosto, en el evento de que no pague también. ¿Hasta cuándo esta obsesión con estos individuos? ¿Qué está usted, secuestrado? Pero en sentido literal, secuestrado, porque hay varias formas de secuestrar a alguien, no de recluido. Es solamente darle la información que a la gente le interesa recibir. Y cuando viene otra, no, ese es fanático, no, ese es odiador, no, ese está comprometido. ¿Sabe qué? Libérese, señor presidente. Gobierne usted de verdad. Por lo menos diga, la política económica es mía, es mi error y ya sabemos contra quién darnos. Pero esto no lo podemos seguir aguantando más tiempo. Así como la solución no es derrocar al gobierno, ni pedirle su renuncia, la solución tampoco es seguirlo aguantando. Ya estuvo bueno. Esa es la ocasión para una rectificación profunda que empieza por lo económico y no termina por lo económico. Le han ofrecido a usted 2 opciones. Hay un grupo que plantea un gobierno de unidad nacional para fortalecer, refrescar el gobierno, pero eso no sirve sin que cambie su política económica. ¿Hasta cuándo la obsesión con esa línea? ¿Hasta cuándo el encantamiento con Martínez? No hay nadie que quiera aceptar, con toda razón, pues. Porque se va a quedar como un individuo aislado en ese gabinete y va a ser bloqueado por los chismosos y cortesanos de Palacio que van a hablar en la oreja. Y cuando le quieran imponer lo que se ha venido haciendo, va a decir no. Señor presidente, estamos en sus manos. Una cosa es que usted haya tenido y tenga un comportamiento democrático. Otra cosa es que valoremos, en mi caso, su calidad humana y su pensamiento filosófico, que a raíz de su tragedia personal va más allá de lo normal y le ayudó justamente a sobrellevarla y ser un ejemplo de rehabilitación. Y otra cosa que por eso lo aguantemos más. No se puede aguantar más la falta de rectificaciones. Ya no tienen que ver con nadie más que con el presidente de la República. Me acordé eso a propósito del pretextito del director del hospital Eugenio Espejo. Es correísta. Díganme, ¿lo que dice es cierto o no? Eso me interesa. No si es correísta o no. ¿Por qué no lo sacaron? Tuvieron 3 años. ¿Por qué no sacan al resto de correístas? La fiscalía abrió una investigación. Ya sé lo que va a pasar hasta que los resultados lo tengamos. Ahora, con urgencia, se imponen rectificaciones. Leonardo Viteri dijo que hay que desratizar los hospitales del otro día. Y no se refería a las ratas, sino a los directores, a los gerentes, que usualmente son los que fomentan la corrupción. Y que si derratizan los hospitales, y basta con dirigir al hospital el director médico, si no me recuerdo mal su función, las cosas iban a mejorar. Empiecen por allí. Y lo otro, ya, antes de pasar con Javier Bonomó, si se pronuncia bien, después me corrige. Hay un par de portadas del diario Manavita que envié hace algunos instantes, porque mi tierra me preocupa. Va a ser la siguiente catástrofe si las cosas siguen así. Entre marzo y abril hay 500 muertos más de los que normalmente había en Manabí. Entre marzo y abril. Primera plana del diario de ayer. Y en la página interior van a ver ustedes lo siguiente con más detalle. Cuarta en casos, segunda en muertes Manabí. Manabí, la provincia registra 106 muertes de los 612 casos confirmados por PCR. Eso era ayer. Es decir, que más o menos el 15% de las muertes se dan en Manabí. Ojo, luz roja para Manabí apareció como la 4ª provincia con más casos.
La segunda es Pichincha, desde luego, aunque en niveles no preocupantes todavía. La tercera es Los Ríos. La cuarta, Manabí, la quinta por combatir la corrupción. Desvincúlese de los asambleístas que a cambio de votar a favor suyo tienen cuotas en los hospitales de Manabí. Y si los chantajistas no quieren votar después a favor de sus iniciativas, díganos quiénes son. Menciónalos, descúbrelos. Ya, suficiente. Basta de este chantaje. Que tener mayoría de estos individuos nos ha costado muertes porque han descuidado los hospitales de Manabí. Y una cosa más, señor presidente, su ley no va a salir como pretendía. No va a generar 1.200 millones de dólares con las correcciones y como sea que se las quiera llamar cambios, generará 700 millones de dólares. De aquí a 45 días que entre en vigencia su ley no sirve. No sirve. Ya sea por lo que propuso originalmente y en qué se la reduce, o por la insuficiencia frente a la emergencia. Han habido otras alternativas, y aquí las han explicado, entre otros, Marco Flores y Jaime Nebot. Sé que se lleva bien con Jaime Nebot, aunque difieren cada vez más. No creo que ninguno de los dos le quiera hacer a usted un daño, ¿verdad? Le han dado alternativas de qué se puede hacer. Y dale la necesidad de seguir por la misma línea. Nos van a hundir a todos, no solo se van a hundir ustedes. Ustedes se van en un año y les importa un cuerno. Sí, les importa un cuerno porque van a ser un partido, tendrán un candidato, tendrán asambleístas, tendrán inmunidad y dejan una cantidad de personas en el Estado que seguramente los van a blindar y proteger. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? Creo que en eso debe pensar, señor presidente, con mucho aprecio que se lo tengo, aunque nunca hemos conversado más de 5 minutos, aunque nunca me han concedido una entrevista, ni la quiero, y gracias a que respetan mi opinión y mis diferencias. Perdonen que me haya extendido un poco más a propósito del tema, pero lo vinculé y lo recordé todo.